Muy cordial con nuestros invitados, me refiero a la señorita ingeniera Darimar Fernández, ciudadana venezolana, ¿no? Bienvenida, Darimar. Qué bonito nombre. ¿Cuál es el origen de Darimar? Darío y María. Ah, Darío y María. Así es. Muy bien, bienvenida. Y también recibo a la doctora Lorena Herrera, docente del IAIN, quien dice que me veía y me escuchaba desde chiquita, desde guaguita. Sí, mi padre Antonio era su fan y mi madre Marcela sigue siendo su fan y sigue todos sus programas. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzaba a deslumbrarse con Diego Gueno? Alrededor de 4 o 5 años, recuerdo verlo en la televisión. Cuando mencionan el tema temporal me pongo nervioso. No, más bien es un honor estar en su radio, de verdad. Para mí también. Bienvenida, ¿no? Gracias. Nuevo capítulo de la crisis política venezolana, Isabel. Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano de mayoría opositora, se proclamó mandatario interino de la nación hace unos días y ha sido respaldado por la mayoría de la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea. El Ecuador también lo ha hecho, cambiando la posición ambigua que había mantenido con el régimen de Moreno. El legislativo de Venezuela ha declarado a Nicolás Maduro usurpador de la presidencia por iniciar un nuevo mandato considerado ilegal por considerable número de países que consideran que su reelección fue fraudulenta. Tras las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, Maduro estaría dispuesto a negociar con la oposición para que haya nuevas elecciones legislativas, pero las presidenciales solo serían para 2025. Nuevamente, Darimar y Lorena, bienvenida al programa. Y por cierto, el tema de Venezuela ha sido motivo de destacados titulares durante toda la semana. Miren, hoy primera página del Telégrafo. Guaidó recibe apoyo mayoritario de la Asamblea del Ecuador. La moción fue presentada por el legislador César Rón del Partido Social Cristiano. Además, exhorta que la crisis en Venezuela se resuelva en forma pacífica, ¿no? Bueno, el tema de Venezuela que ha sido objeto de no menos de unas 8 o 10 entrevistas en Buenos Días, ¿no? Pero antes de ir al diálogo, Darimar, ¿no es cierto? Sí. Darío y María. ¿De qué parte de Venezuela es usted? Yo soy de Caracas. Ah, usted es caraqueña. Sí, yo nací en Caracas, pero a los 6 años nos mudamos a Maturín, estado Monagas. Esa es una población, en aquellos tiempos fue el boom petrolero, en el año 98 aproximadamente. Y bueno, ahí viví hasta los 21 años, que regreso nuevamente a la capital. Continúo mis estudios universitarios allá y bueno, ahí comienza mi lucha también para sacar a esta gente, ¿no? De ahí parte un poco, ya venía desde Maturín dándome cuenta de las irregularidades. Cuando el paro del año 2002, mi papá se paró, a pesar de que él no era PDVSero, pero era antichavista, y nosotros teníamos en ese momento lo que era una distribuidora de productos lácteos. Él y mi mamá lo tenían. Y él, en apoyo a este paro petrolero, él se puede decir que cometió el error en ese momento de haber separado también. Y desde ese día, más nunca se levantó. Porque ya fue cuando volvió Chávez, tildaban a los que estaban en contra de, y ya se estaban cerrando muchas puertas, sin llegar a imaginar que la situación iba a ponerse tan fuerte como la hemos vivido y como se ha demostrado el día de hoy. En algún momento, como pasó aquí en el país, mucha gente fue correísta, luego dejó de serlo. Claro. En el caso venezolano, mucha gente fue chavista y luego dejó de serlo. ¿Usted en algún momento no se sintió seducida por la personalidad de Chávez, su carisma? Jamás. Yo tenía 12 años en aquel momento, cuando Chávez entra al poder. Y yo me acuerdo que lo veíamos en la televisión. Y mucha de mi familia, hay que decirlo, sí lo apoyó. Hoy en día obviamente están arrepentidos. Pero yo decía, este señor es un loco. En mi inocencia de muchacho de 12 años. Y bueno, a medida que fue transcurriendo las cosas, que yo veía que ya en mi familia se estaban afectando, porque tenía primos que iban a entrar a unas alcaldías, y cuando se daban cuenta que surgió aquella famosa lista Tascón. Sí. Cuando eso ingresaban en sistema, que se daban cuenta que él había firmado en contra de, ya por eso lo sacaban. Entonces se comenzaban a cerrar muchas puertas. Ya cuando eso te comienza a golpear directamente, tú dices, no, algo está pasando. Y ya cuando lo vives en carne propia, como me sucedió a mí años después, yo decía, no estaba equivocada, y muchas de mi familia no estuvo equivocada. Una cosa, ya voy con Lorena.
Chávez nunca fue santo de devoción, nunca. Y un par de veces lo vi, digamos, de forma directa y no me impresionó, más bien un soldadote ahí, ¿no? Rudo, en fin. Vulgar. Es animal. La doctora Lorena Herrera, docente del IAEN. ¿Quién es usted, Lorena, profesionalmente hablando? A ver, cuéntenos. Bueno, Antes de ir al tema. yo soy doctora en estudios internacionales, soy candidata a doctora, estoy por defender mi tesis doctoral en Flaxo, Ecuador, y soy docente del IAEN en el Centro de Relaciones Internacionales. Diego, antes de nada, yo quisiera en primer lugar expresar mi solidaridad con el gremio periodístico. Esta semana en Venezuela hemos evidenciado a través de medios internacionales las graves acciones, ¿no es cierto?, contra la libertad de expresión en Venezuela. Hay varios periodistas, no solamente venezolanos, sino también extranjeros, que inclusive han estado detenidos por horas. Hay cortes de... Han sido expulsados también de Venezuela, y también hay toda una persecución, ¿no?, contra este gremio. Entonces, en primera instancia, yo expreso mi solidaridad, porque es inaudito lo que está ocurriendo en Venezuela. Y me sumo a sus palabras, no faltaba más. Muy bien. ¿Quién es Guaidó? Analistas internacionales afirman que no trabaja solo, sino en una gran alianza en la que sobresalen Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, y Leopoldo López. ¿Quién es Guaidó? Tarimar, ¿quién es Guaidó? Guaidó era un diputado suplente. Por eso es que, claro, por eso es que nosotros decimos que él es un ave fénix, porque en realidad nadie lo conocía. Hay muchas imágenes hoy en día, ¿no? Claro, hay muchas imágenes hoy en día donde él está detrás de Leopoldo López y detrás de Capriles, pero como una persona que simplemente los acompañaba en su momento. Él siempre estuvo, sí, él siempre pasó muy desapercibido. Se escuchaban otras voces como Freddy Guevara, como Pizarro, como Stanley, y sin embargo... Claro, y sin embargo este muchacho no sabemos de dónde salió, porque le voy a ser sincera, claro, y cuando esta locura comenzó, él apenas tenía 15 años, cuando Chávez entró en el poder. O sea, hoy él ha vivido todo este trance, y en la política lo ha podido vivir también en carne propia, por lo que le comento. Entonces, es la persona que nunca nos imaginamos, ni siquiera, le voy a decir en lo personal, sabía que existía. Porque ya hoy en día es que podemos ver cómo hay imágenes en las manifestaciones donde ese muchacho está con perdigonazos, donde le han dado peinillazos, donde sufrió tantas cosas y siempre estuvo muy bajo perfil. Ahora es muy inteligente, ¿no? Totalmente. Y va dibujando su perfil como estadista, debe estar muy bien asesorado. Sé que tiene asesores incluso de la Universidad de Harvard, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Lorena, ¿qué es lo que logró resucitar a la fragmentada oposición? ¿Qué es lo que, según su criterio, logró resucitar a la fragmentada oposición? Bueno, en Venezuela el escenario es muy complejo, pero lo que yo quisiera hacer es más un análisis desde los posibles escenarios a nivel internacional. Bueno, ya lo ha dicho aquí Darimar, ya lo ha comentado. ¿Quién es Guaidó? Sí, es un outsider, un joven de 35 años, pero también hay un tema anterior, ¿no?, que fue la detención de los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, más o menos el 13 de enero. O sea, hay un escenario posterior, y justamente esta acción, ¿no es cierto?, la detención de Guaidó en Venezuela también de alguna manera produce una gran convocatoria de masas en Venezuela y un apoyo a su proyecto. También previo a ello tenemos una reunión en el seno de la Organización de Estados Americanos liderada por Luis Almagro, en la cual ya se logró una resolución contra este segundo mandato ilegítimo en Venezuela de Maduro. Entonces, esto es muy importante. Esto no es un tema de que Guaidó de repente aparece como un outsider en la arena política de Venezuela, porque hay más actores políticos en Venezuela que inclusive han tenido más protagonismo, pero Guaidó aparece justamente también por estos antecedentes y por de alguna manera el apoyo que ya venía Estados Unidos manifestando, ¿no? Recordemos que la OEA es el organismo regional de mayor representatividad en la región, son 34 Estados miembros y también incluye a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, la presencia de Estados Unidos es sumamente importante para pensar o para poder explicar por qué Guaidó hoy por hoy tiene el apoyo ya de 60
60 países a nivel de la comunidad internacional, incluido el día de ayer del Parlamento Europeo, y a nivel, pensando en el caso ecuatoriano, pues la resolución adoptada por la Asamblea Nacional es muy importante, no en términos de la votación, sino en términos del contenido y la orientación y del reconocimiento a Guaidó como gobierno interino. También está analizándose por parte del gobierno ecuatoriano este beneplácito, el pedido de beneplácito para designación como embajador de René de Solá Quintero, lo cual fortalecería aún más la posición ya adoptada por el gobierno del Ecuador. Sí. El nuevo embajador de Venezuela. Sí, el posible nuevo embajador, porque todavía estaría a análisis del gobierno ecuatoriano. Veamos qué es lo que decide, se decide en las próximas horas a nivel de las instancias competentes del Estado. Muy bien, estamos dialogando sobre el tema de Venezuela y lo que tiene que ver con la comunidad europea. Creo que acaba de adoptar una decisión sabia, ya no por plazos tan emergentes. Dice que se toma 3 meses para ver cómo se resuelve la situación. Sí, bueno, hay un ultimátum, ¿no es cierto?, dado por algunos países de la Unión Europea. Recordemos que se sumó también España, Alemania. Sí, habría una prórroga de alguna manera, pero ¿por qué? Justamente porque Maduro, en un posible escenario en el cual Maduro diría, sí, voy a reconocer este gobierno de transición, voy a dejar, ¿no es cierto?, de usurpar el gobierno que ilegítimamente me corresponde. En ese caso, lo que ocurriría es lo siguiente, ¿no? Él básicamente estaría reconociendo el fraude en el proceso electoral. Entonces es muy complicado que Maduro hasta el domingo o hasta el sábado, que es el ultimátum exactamente, él reconozca si en varios años no ha venido cambiando su forma de gobernanza política, económica y social. Es muy difícil que en pocas horas, inclusive con un ultimátum a nivel internacional, reconozca. Lo que sí creo que va a pesar mucho más sobre su decisión en estas pocas horas es evidentemente las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto. Recordemos que casi el 96% del petróleo que Venezuela exporta al mundo es el principal commodity. De ese 96%, el 40% se exporta al mercado estadounidense, y pese a las alianzas de Venezuela con países, ¿no es cierto?, con la segunda economía mundial, que es China, y con otros países que pesan en la arena comercial internacional, Estados Unidos durante los últimos 15 años, según datos del Comtrade, sigue siendo el principal destino comercial de Venezuela. Por lo tanto, las sanciones económicas y este posible impacto sobre el principal commodity de Venezuela podría implicar y podría traer mucho más crisis social, también inestabilidad política, podría intensificar aún más el conflicto en Venezuela. Entonces, el escenario es muy complejo, pero como advierto y como varios analistas coinciden, no es posible que Maduro pueda tomar tal vez una decisión tan pronta, y por eso tal vez se piensa en una prórroga para saber también aliviar de alguna manera el conflicto. Y habría que ver también qué es lo que ocurre este sábado con la segunda convocatoria, ¿no? Está muy complejo porque esas personas pensarán ellos, de aquí salimos muertos. Exacto. Porque ellos saben que no tienen escapatoria. Rusia, incluso, que eran sus aliados, se les están volteando. Sin embargo, debemos acotar que Estados Unidos, si hace una intervención, no es solo por sacar a Maduro. Ahí ellos están cuidándose porque sabe que está el ELN en Venezuela, en más de 12 estados, está el G2 cubano, están los iraníes, están los rusos. Entonces todos ellos pueden atentar contra el mundo, porque ahí está susceptible Estados Unidos, Venezuela, porque somos los que estamos padeciendo ahorita esta situación, Colombia, incluso, a pesar de que de alguna manera ellos han sido cómplices también, porque el gobierno colombiano no está ajeno de que la FARC esté aliado, está el cartel de los soles. Sí. Entonces Diosdado Cabello y todos ellos, Nicolás Maduro, tienen ahorita un peso encima que dicen, ¿de aquí salimos muertos o no salimos? Porque eso ellos no les va a aplicar la amnistía, no les debería aplicar la amnistía. Además, ¿qué deseamos? No, están hasta el cuello. Entonces, ¿qué se desea? Que los militares este fin de semana crucen la calle y se puedan poner de este lado de la historia, porque con ellos sí existe. El bajo rango sí lo puede desear, pero los altos mandos no. Sí. Ese es el problema. El alto mando militar está con esa gente. Ellos le dieron su pedacito y su porción del cartel de los soles, del narcotráfico, de todo. Económicos del Estado. Pues. Claro, totalmente. Entonces ellos dicen, aquí morimos, aquí nos matan.
Están los colectivos, que ya esa gente se le está volteando, y los colectivos no son más que malandros que el mismo gobierno armó para que los defendieran. Y hoy en día se dan cuenta que esos colectivos no son Robin Hood, porque no los veo de esa manera, pero se les está volteando porque ya el pueblo dijo no te queremos. Ya el pueblo salió y dijo te rechazamos, y lo ha hecho 1000 veces, cientos de veces, y ellos no le habían hecho caso, porque Estados Unidos, que es la potencia, hay que decirlo así, nunca había sus intereses, ¿no? Desde luego. Totalmente, y eso es lo que ellos están cuidando en este momento. El tema esta mañana, nuevo capítulo de la crisis política venezolana. Comenten el apoyo internacional que está recibiendo Guaidó, incluido el Ecuador. A ver, Lorena y Darimar. Bueno, como ya se ha manifestado, ¿no? Son 60 países a nivel de la comunidad internacional en lo que concierne a la región latinoamericana, el Grupo de Lima. También fue de alguna manera un grupo protagónico en cuanto a lanzar primero su posición de reconocimiento y adhesión al gobierno interino de Guaidó, pero también hay rupturas, ¿eh? Entonces, en este caso vemos 3 países latinoamericanos, como por ejemplo México, también Uruguay y Bolivia, evidentemente por ideología política y por apoyo tradicional a Venezuela. Vemos que estos países en este caso Uruguay, ha mantenido como una postura de alguna manera de mediador, inclusive se lo quiere ver así a nivel de la comunidad internacional, ¿no? Como mediador, y tal vez México también entraría dentro de ese posible escenario de que se pueda activar una mesa de diálogo, inclusive se habla de una mesa de diálogo para poder contrarrestar el tema de la crisis de Venezuela. El apoyo es totalmente impresionante en términos de el plazo, ¿no? O sea, cómo esto ha ido creciendo, en este caso desde el 21 de enero hasta hoy han pasado solamente días, ha pasado 8 o 9 días, y en realidad el apoyo que Guaidó ha logrado a nivel de la comunidad internacional es totalmente importante, y también de alguna manera demuestra su capacidad, su estrategia y la legitimidad también que intenta intensificar aún más en los próximos días. Eso es lo que yo podría decir. Tengo una nueva pregunta. ¿Progresa el ataque de la Corte Suprema madurista contra Guaidó? ¿Puede hallarse en peligro la vida del líder opositor? Claro, ellos ahorita tienen que utilizar cualquier tipo de argumento para poder defenderse, pero debemos tener en cuenta que es un TCJ ilegítimo, que es un gobierno, es el único país que tiene 2 presidentes, que sin embargo, aunque uno no sea legítimo, él sigue teniendo esa potestad ante los militares, ante el TCJ. Entonces, es lo que le ha advertido Estados Unidos, incluso la comunidad europea. No debe meterse con Guaidó. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo pueden proceder? Eso lo desconocemos, que incluso es una angustia para nosotros como venezolanos cuando se corre alguna imagen donde se ven las tanquetas de Estados Unidos cruzando frontera, donde dicen que ya llegaron 5.000 militares para poder defender, que no es nada, porque hay un promedio de 90.000 militares con los que le acabo de mencionar como G2, iraníes, todo, que 5.000 no sería nada, pero sí es un apoyo para nosotros. Yo creo que no van a ser tan torpes, por decirlo así, de que se metan con Guaidó. Y es tanto así que el día de ayer fueron a su casa el FAES, que son los que están amedrentando en este momento, y los vecinos no lo permitieron. Llegó enseguida la prensa, llegó enseguida los diputados, y él estaba en un cabildo, y él se fue hasta allá, porque él dijo, si tocan a mi hija y si tocan a mi familia, es responsable Nicolás Maduro. Entonces allí se demuestra que ellos sí están nerviosos, que están amedrentando, pero no están accionando. Y eso es un buen paso, por decirlo. Le alguna pregunta, y comprendo perfectamente su sentimiento. Usted es alguien que ha sufrido, que está sufriendo las circunstancias del país. ¿Usted entendería en última instancia que haya una intervención militar en Venezuela? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Qué fuerte decirlo. ¿Ah? Qué fuerte decirlo, porque eso implicaría que puede morir nuestra familia. Ahí no sabe cómo se puede hacer. Esta mañana yo estaba viendo una entrevista donde decían que era muy difícil un noriegazo, porque en aquel momento, en el 89, ellos sabían dónde estaban, sabían quiénes eran, y les llegaron directo. Y los que murieron fueron unos pocos que estaban en ese momento inoportuno. Pero hoy en día en Venezuela no. Entonces eso implicaría más derramamiento de sangre del que ya ha habido. Y en realidad es muy fuerte para nosotros como venezolanos decir sí, ya que ocurra. Una parte de nosotros dice que sí para saber si de esa manera ya Maduro se va, pero sabemos que esa tampoco sería la solución del todo, porque se armaría una guerra.
Sobre el mismo tema, claro, Lorena. Sí, quisiera... ¿Usted entendería una intervención militar en Venezuela? Bueno, yo quisiera referirme a las declaraciones oficiales de Guaidó. Guaidó no ha descartado la posibilidad de intervención militar en Venezuela y ha dicho que si, dada la presión que existe en este lado, si es que es una de las alternativas que se está barajando, pues no lo ha descartado, ¿no? Y que sobre todo ha pedido a las Fuerzas Armadas que estén del lado de la Constitución, que esto es muy distinto a haber instaurado un golpe de Estado en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir en el caso de que hubiera una intervención militar ya en Venezuela? Recordemos que hubo de esa opción más allá de mi de los medios pacíficos, tratar de solucionar por los medios pacíficos, pero si el mismo Guaidó da esa posibilidad, y ya casi 60 países reconocen a él como gobierno legítimo, entonces podría desnaturalizar. Exactamente. Pero lo que yo quisiera decir aquí es que se podría, la única respuesta a nivel regional que yo vería frente a esta posible intervención en Venezuela militar, que estoy totalmente de acuerdo que sería terrible, no es la alternativa que esperamos. Creo que ninguna persona, ningún ciudadano lo espera ni lo merece. Sí, porque hay familias, hay vidas, hay toda una crisis humanitaria detrás de este tema, pero la única alternativa sería instaurar una reunión extraordinaria en el seno de la OEA. Recordemos que la OEA, pese a que es el organismo regional que debería dar respuestas regionales, no logró tener mayoritariamente una resolución que reconozca a Guaidó. Solamente tuvieron 16 votos y 18 países votaron en contra. Entonces, pero no se descarta una reunión en la OEA para que pueda analizar justamente el tema de la posible intervención militar, y ahí habría que ver cuáles son las respuestas que adoptan los países que ya se han adherido, ¿no es cierto?, a reconocer al gobierno de Guaidó, y habría que ver qué es lo que ocurre en el seno de la OEA, porque ya hablar de una intervención militar es muy complicado, y de hecho el Ecuador desencadenar una sangría. No, y lo que pasa es que hay dos planos. Está el que apoya esa intervención militar y está el que se va al diálogo. El diálogo sabemos que no va a funcionar, porque se ha demostrado en todos estos años, y es lo que está pidiendo Maduro hoy en día. Queremos un diálogo, y al final, ¿cuál es el diálogo? Todo a su favor, que ellos no van a salir. Exactamente. Sí. Entonces están los dos temas en la misma OEA, se expuso de esa manera, y los que votaron en contra es porque estaban a favor del diálogo, cosa que nosotros sabemos que eso no va a fluir, que eso no va a servir de nada. Ni el mismo gobierno ecuatoriano, en este caso el propio canciller José Valencia, ha declarado formalmente que apoya el gobierno de transición de Guaidó, pero que Ecuador no estaría en capacidad de apoyar una intervención militar en Venezuela, lo cual ya es una postura firme de política exterior, y entonces ahí habría que ver qué es lo que ocurre y qué es lo que viene después, ¿no? Este sería un escenario post intervención militar. Las cuerdas a Maduro, ¿no? Seguir cerrando el cerco, Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de las masivas protestas en Caracas a las que llamó Guaidó, Larimar y Lorena? Eso le demostró al mundo que ya el pueblo está cansado, que hay hambre, que hay miseria, que los mismos militares han disparado, que son los militares los que, en vez de defender, están matando. Y es tanto así que para el 23 de enero no se imaginan la cantidad de información que nos llegó, donde en Maturín, donde le comenté que me crié, en una iglesia, los militares y los colectivos acorralaron a más de 1,000 personas, solo porque estaban manifestándose. Entonces, estamos ante el ojo mundial de que en realidad el gobierno son unos malandros, son unos narcotraficantes. No les conviene dejar el poder porque están hasta el cuello. Y esto nos ha servido de mucho. Y no solo las de ahorita, sino todas las que se han hecho. Totalmente. ¿Usted tiene trabajo acá en Ecuador? Sí, gracias a Dios, desde que yo llegué el 15 de junio del 2016, y desde el 5 de julio yo trabajo para una empresa que es visitas médicas en el área de publicidad, solo a los doctores y a centros médicos. Ya. Yo estoy agradecida. No, para nada. Yo en Venezuela llegué a tener, trabajaba en el área de la construcción, y esa es una de las mafias más grandes que puede existir en el país. Y le explico, porque allá están los pranes, que son los presos que mandan desde las cárceles, y incluso ellos están apoderados. Ellos dicen a quién le dan contrato, a quién no. Y chévere, cuando se gana un contrato, buenísimo, porque decimos, bueno, resolvimos el año,
en aquel momento cuando yo todavía estaba. Sin embargo, usted tiene que sacar un aproximado de 50 o 60% de su ganancia para poder cancelarles a ellos y pagarles lo que llaman vacunas, porque si no lo matan, lo secuestran, le quitan el trabajo, que eso sería lo de menos, pero ellos lo persiguen. O sea, no se tiene vida. En algún momento la última obra en la que yo estuve fue en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y no nos pagaron porque simplemente éramos opositores. Entonces se imaginará, o sea, el quiebre tan grande que hubo económico, porque se invirtió para poder hacer esa obra, para poder entregarla y hacer un finiquito, para que a última hora te digan, no, tú eres opositor, o sea, mi trabajo no vale simplemente porque no estoy de acuerdo con un gobierno. Vamos terminando. Lorena, ¿se puede negociar con Maduro? A fin de cuentas, la OEA considera que Guaidó es la única salida constitucional para Venezuela. A ver. Yo creo que negociar con Maduro pues la respuesta es no. Esa sería la respuesta de los países que se han adherido a la posición de reconocimiento de Guaidó como gobierno interino. No se puede negociar. De hecho, esa fue una de las declaraciones oficiales del presidente Lenín Moreno mientras estaba en Davos. Él instó a que, dado que no se puede resolver el problema por medios pacíficos, el gobierno ecuatoriano decide adherirse a la posición que varios países han adoptado a nivel internacional. Entonces, en primera instancia, negociar con una forma de gobierno dictatorial es muy complicado, ¿sí? Por eso, justamente, la crisis social, política y económica en Venezuela, hoy por hoy nos dicen que 3 millones de venezolanos han salido de Venezuela, 250,000 se encuentran en Ecuador, según cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y este va complejizando aún más la crisis. No podríamos hablar todavía, por ejemplo, de un retorno masivo de venezolanos a Venezuela, porque las condiciones no están dadas en este país. Pero sí podríamos hablar de, ¿no es cierto?, una crisis que cada vez va tomando otro tipo de dimensiones y de muchísimo sufrimiento que lo podemos ver día a día, sobre todo en Ecuador. Ahora, yo quisiera referirme, Diego, a un tema anterior que usted había consultado. Es muy difícil en este momento evidenciar estadísticamente o cuantitativamente cuál es el estado situacional, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, desaparecidos o personas que estén presas. O sea, hay solamente información de ONGs venezolanas, que son las que están recopilando y sistematizando la información. Se habla de más de 50 personas muertas, se habla de al menos de 570 personas que estuvieran detenidas, pero la cifra podría ser aún más alarmante. Ahora, lo complejo de este tema es que Maduro, como lo sabemos, ha limitado todas las posibilidades de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Entonces, dado que ni siquiera las agencias especializadas de Naciones Unidas, ni siquiera los relatores especiales de derechos humanos tienen esa posibilidad hoy por hoy de ingresar a Venezuela y verificar cuál es la situación, qué es lo que está ocurriendo, es muy difícil hablar de una cifra que hoy por hoy nos pueda decir cuál es el escenario post 21 de enero. Entonces, esto es dramático. Esto, sumado a los atentados contra la libertad de expresión, como digo, dramatizan aún más la situación en Venezuela. Entonces, es lo que yo podría decir. Claro, y creo que el tema de los migrantes afectó muchísimo para que el mundo entero se diera cuenta de la situación real de Venezuela, porque nadie que esté cómodo en su casa se va a ir. Entonces, eso fue un detonante, más allá de que no hay libertad de expresión, porque eso no es de este año, eso viene desde hace muchísimos años, y a nadie le había importado eso, porque en realidad Estados Unidos, que era el que deseábamos desde un principio que interviniera, nunca lo había considerado, con ninguno de los 3 gobiernos que habían pasado estando Chávez o Maduro en el poder. Entonces, ese tema de que ya la escasez de empleo en cada país donde estaba un venezolano, de la situación de salud, de la situación de violencia, de todo, que se ha intensificado, porque como han salido los buenos, han salido los malos. De eso hay que estar consciente. Y hay números o hay información donde indican que el mismo gobierno venezolano ha aportado para que estas personas se vengan a los diferentes países, sobre todo de Latinoamérica, los más cercanos como ha sido Colombia, Perú y Ecuador. Ellos han financiado eso. Y
Es tanto así que a los días le colocan un avión en la embajada para que estas personas se devuelvan. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no son todos los buenos los que estamos saliendo, como lo dije yo. Esa gran parte de chavismo con mediocridad, con mente marginal, con mente violenta, también están en estos países. ¿Tiene contactos con migrantes venezolanos acá? Claro, claro. Incluso yo tengo lo que es en la parte de cultura, tengo un perfil en Instagram que se llama Música Llanera Ecuador, y a través de ellos damos información general y nos apoyamos con las diferentes fundaciones que están acá, como son Chamos en Ecuador, Venezolanos en Ecuador, y prestamos los diferentes apoyos al momento que ellos nos los han solicitado. Y de verdad que a veces el mismo protagonismo lleva información que no es válida. Y se lo digo porque con el caso de Ibarra, un venezolano que aquí nos ha representado muchísimo, un abogado que ha estado siempre adelante, indicó que habían muertos, lo que desató en Venezuela una ola de violencia también contra los ecuatorianos que aún residen allá. Y él dijo que había hablado con la ministra de Interior y que sí, que le certificaban. Se tuvo que retractar a la hora porque se dio cuenta de que estaba errado. Entonces solo era amarillismo. Y eso también nos afecta a nosotros. Debemos de tener mucho cuidado con la información que divulgamos, que difundimos, porque eso puede traer un impacto muy fuerte y no sabemos de qué manera lo puedan tomar. Marimar, este es su país, bienvenida, y que la situación venezolana se resuelve en términos democráticos y pacíficos. ¿Usted es ecuatoriana, Lorena? Sí, soy quiteña. Quiteña, sí, porque ese acento, qué maravilla, qué envidia. ¿De dónde? ¿De dónde cree que soy, Diego? De la costa. Sí. Muy bien, Marimar, Lorena, Muchas este gracias, es el programa gracias. Buenos Días.